¿Y dónde dice si ya se está grabando? Hay una vocecita, ¿no? Que dice, o ya está grabando. Ya se está Ah, grabando. va, fenomenal. Pues un saludo a todo el auditorio. Qué bueno que llegaron el día de hoy. El día de hoy, valga la redundancia, vamos a continuar con los temas de fluidos que estábamos discutiendo. La vez pasada nos quedamos hablando un poquito de estática de fluidos y resolvimos un par de problemillas sencillitos. Hablamos de qué pasa si yo le meto una masa a un fluido, qué ocurre con el peso, entre comillas, del fluido, y discutimos por ahí un par de argumentillos. Que por cierto, su compañero Roberto nos dio un argumento interesante, pero que después me quedé pensando y refuté. Este, no sé si se acuerdan que habíamos mencionado que si yo le meto una piedrita al agua, entonces el peso del agua o el peso que va a aparentar incrementar el agua es realmente el peso del mismo volumen de piedra si se tuviera en el fluido original, es decir, pues estoy diciendo esto es agua, ¿no? Entonces, si tuviera una gotita de agua con el mismo volumen que esta piedra y se la agregara a la cubeta, en eso incrementaría el peso de la cubeta. Pero bueno, al final su compañero, no me acuerdo si no, fue Rodrigo, perdón. Y desde la vez pasada le estoy diciendo Roberto Rodrigo, pero perdón, Rodrigo. Igual si me equivoco con sus nombres, me corrigen, por favor. Eh, Había mencionado un argumento interesante que yo estaba pensando si era verdad o era falso. Originalmente pensé que era falso, después me convencieron de que era verdad, y después recuperé o más bien después lo volví a refutar. Eh, y les quiero platicar por qué no es del todo correcto ese argumento. Nos comentaba que si yo meto la piedrita aquí adentro, entonces va a incrementar el nivel del agua, ¿no? Porque se va a desplazar el volumen, eso ya lo sabemos. Y entonces, como se desplaza el volumen, incrementa la presión en la parte de aquí abajo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo hasta ahí. Solamente que esa presión no se pasa a la báscula, porque aquí hay un piso de cubeta que lo va a recibir. Entonces, esa presión que ejerce el fluido sobre la cubeta va a ser una presión que va a ejercer la cubeta sobre el fluido, que lo va a levantar, y entonces el sistema completo de fluido más cubeta permanece igualito en el sentido de que son un par acción-reacción, y sobre el sistema de fluido más cubeta se van a anular. Entonces no incrementa el peso debido a ello. Y de hecho ese argumento fue el mismo que yo les di, no me acuerdo si fue esa misma clase o fue la clase anterior, de por qué un vasito con forma como de cono truncado, o sea, no uno cilíndrico perfecto, sino uno que tenga como inclinado sus dos lados, ¿por qué no pesa más si el fluido está ejerciendo presión hacia abajo sobre sus paredes? Y es porque las paredes ejercen la misma presión hacia arriba. Entonces, eh, en el dado caso que sucediera esto, solamente podríamos detectar una diferencia en el peso si tuviéramos un aparato mágico que pudiera medir el peso, ya sea solo del fluido o solo del vaso, pero no juntos, aunque estén pegados. Y pues eso no pasa. Entonces, bueno, quería hacer ese comentario. El día de hoy me gustaría dedicarlo a hacer problemas un poquito más complicados de estática de fluidos, que tal vez algunos los han visto, otros tantos no, pero sí quiero hacer al menos 4 problemas de dificultades elevadas, eh, y posteriormente intentar, eh, sí, pues intentar continuar con la teoría si es que es posible. Pero bueno, eh, voy a leer los problemas, no tengo las capturas aquí, pero bueno, no me cuesta nada mandarme las capturas. Regalen un momento. Eh, Estos problemas son extraídos de diversos selectivos de los años pasados. Lamentablemente, cuando los extraje, estos problemas, por cierto, se los dejaba yo a la selección de la Ciudad de México hace un par de años. El año pasado no, entonces son problemas, espero, nuevos para ellos también, pero igual, pues si ya se han encontrado con los problemas de los selectivos, probablemente han visto estos anteriormente. Pero bueno, eh, sí, aquí y este de acá. Va, fenomenal. Estos problemas son un poco más difíciles que los que hemos hecho hasta ahora. Si se dan cuenta, los que hemos hecho hasta ahora son como de cuentitas muy directas. Entonces, sí me gustaría que hubiera un par de problemas en los cuales tuviéramos que pensar un poco más. Déjenme lo mando a la computadora y los empiezo a pegar. Perdonen la tardanza, es que los iba a leer, pero siempre es bueno que tengan ustedes el enunciado por ahí. Entonces, selecciono estos tres. Y también vamos a resolver un problema de la Olimpiada Metropolitana de Física, que en la opinión de unos cuantos eh, no sé qué opinen los que han visto los exámenes de la metropolitana que he hecho, pero algunos dicen que están un poquito más difíciles que los de la nacional.
No sé qué opine la selección y a quienes sea que se los hayan presumido. Eh, Ahí el Isaac sí está diciendo que es canon. Sí, probablemente. Es que sí están medio pasados de lanza. Este problema que vamos a resolver el día de hoy es una adaptación del problema que venía en la EUFO del año pasado. Entonces realmente está calibre internacional, pero está adaptado para que sea un poquito más difícil. Entonces es calibre internacional con un detalle de dificultad adicional, lo cual lo hace bastante divertido. Entonces, bueno, en lo que se pasan los mendigos problemas, porque no se quieren ver a mi computadora, los leo y los resolvemos. Entonces, el primer problema dice así. Un recipiente contiene dos líquidos inmiscibles, eso quiere decir que no se pueden mezclar, que se colocan en el mismo recipiente, vaya, qué redundante redacción, perdón, y forman dos capas de alturas H1 y H2. Sus densidades son ρ1 y ρ2, respectivamente. Entonces, permítanme hago un dibujito eh, y ahorita continuamos con la lectura. Ah, maldita sea. Van a tener que ser dos líneas rectas y una curva así. Ah, perfecto. Entonces, ahí más o menos tienen el dibujo del contenedor. Y lo que dice el problema es que este contenedor tiene dos líquidos que no se pueden mezclar. Eso simplemente se aclara para que comprendamos que son dos densidades distintas, distribuidas discretamente dentro del contenedor. Es decir, yo voy a tener como una interfaz aquí, y entonces por encima de esa interfaz voy a tener un fluido con una densidad, y por debajo de esa interfaz voy a tener otro fluido con la otra densidad. Entonces, vamos a ponerles nombres a los cosos por aquí. La altura de este de aquí es H1, la altura de este de acá es H2 y las densidades son respectivamente ρ2 y ρ1. ρ2 y ρ1, y debería escribirlo adentro más bien. Qué ferro. Como se darán cuenta, tengo sin escribir desde la última vez que nos vimos, entonces ahí me dispensarán si escribo terriblemente. ρ1 y ρ2, listo, perdón. Decía yo, entonces, eh, un objeto de dimensiones despreciables, es decir, no va a desplazar estos fluidos, es soltado sobre la superficie de la capa superior. El objeto cae y llega al fondo en el preciso momento en que su velocidad es cero. Entonces nos pregunta, ¿cuál será la densidad del objeto? Supongamos que la velocidad de la viscosidad de los líquidos es despreciable y que el objeto no presenta resistencia al moverse. Entonces, permítanme, recorro el dibujito y empezamos a resolverlo. Y también en cuanto me sea posible voy a pasar las tontas imágenes a la computadora porque no quiere esta cosa. Eh, si los logré pasar ya, no, todavía no. Bueno, vamos a resolverlo y ahorita me preocupo por cuestiones técnicas. Entonces, la solución de este problema. Voy a dejar espacio para pegar la captura. Nos están diciendo que yo voy a soltar una piedrita aquí arriba, la piedrita no va a desplazar el volumen, y justo en el instante en que la piedrita toca el suelo, cae de forma estática. Es decir, en ese instante acelera para que su velocidad sea cero. Así que hay que ocupar un poquito de mecánica y mezclarlo con un poquito de, este, con un poquito de lo de fluidos que hemos visto. Realmente la parte de fluidos es la más sencilla de esto. Entonces, bueno, eh, ¿qué pex con esto? Quisiera encontrar la aceleración del fluido a lo largo, perdón, del objeto a lo largo del primer fluido, después a lo largo del segundo fluido, y considerar el efecto conjunto de ambos para ver que en efecto el objeto se va a quedar quieto. Entonces vamos a ponerle ρ a la densidad del objeto, sea ρ la densidad del objeto. Por la segunda ley, en el primer tramo, que es en el de densidad ρ1, tenemos que la masa por la aceleración del objeto, el objeto va a acelerar en este caso, va a ser igual a la suma de las fuerzas. Entonces, sobre el objeto hay dos fuerzas, la flotación, que es ρ1 por el volumen del objeto por la aceleración de la gravedad, menos el peso, que es ρ del objeto por el volumen por la aceleración de la gravedad. Y entonces tenemos fácilmente que la aceleración es igual a ρ1 menos ρ, todo eso entre la masa, por dg. Y aquí, si se dan cuenta, tengo masa entre volumen abajito. Entonces, masa entre volumen, yo sé que es la densidad del objeto.
como ρ es igual a la masa entre el volumen, entonces yo tengo que la aceleración la puedo ver como ρ1 menos ρ entre ρ por la aceleración de la gravedad. Y esto simplemente lo simplifico un poco. Me queda ρ1 menos ρ, perdón, entre ρ menos 1 por g. Y esta es la aceleración con la que desciende el objeto en el primer tramo. Le voy a llamar la aceleración 1. Y entonces con esa aceleración 1 desciende a lo largo de una altura h1. Si parte del reposo el objeto, ¿a qué velocidad va a llegar al suelito? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien sabe esa fórmula de cinemática? Es la aceleración por el tiempo, ¿no? Eh, sí, pero no sabemos en cuánto tiempo va a caer. Tenemos el dato de Dos la Y. velocidad. Ajá, muy bien, gracias, Ian. Ahí falta una raíz, pero muy bien. Entonces, por Ah, cinemática, claro, claro. sabemos que la velocidad inicial al cuadrado, perdón, la velocidad final al cuadrado, que le voy a llamar v1, menos la velocidad inicial al cuadrado, es igual a 2 veces la aceleración por la altura que va a caer, que es h1. Entonces, yo sé que la velocidad inicial es 0, así que esta la voy a anular totalmente, y la velocidad 1 es la que quiero despejar. Así que, más bien, sí, la que quiero despejar. Aquí la aceleración debería ser la aceleración 1. Entonces tengo que la velocidad 1 al cuadrado, la voy a dejar al cuadrado porque ahorita voy a volver a ocupar el cuadrado, es igual a 2a1h1, que es 2 veces ρ1 entre ρ menos 1 por g por h1. Va, fenomenal. Y esta ecuación hay que guardarla, le voy a llamar 1. Por otro lado, en el segundo tramo, tenemos que la misma masa por la misma perdón, por una segunda aceleración es igual a la suma de fuerzas. Ahora las fuerzas son la flotación en el segundo fluido, entonces va a ser ρ2 por v por g, menos el mismo peso de la pelota que es ρ por v por g. Y entonces si hacen una cuenta igualita van a concluir exactamente lo mismo que concluí en el inciso, bueno, en la parte anterior, que es que la aceleración 2 es igual a ρ2 entre ρ, perdón, menos 1 por g. Ahora, aquí me gustaría detenerme un momento. Es un enfoque, más bien, es un tip que a ustedes les va a servir de aquí al futuro. Eh, Siempre chequen las dimensiones de sus resultados. Es algo que yo empecé a hacer hasta que estaba en la Olimpiada y que realmente me ha servido mucho. Checar dimensiones es revisar las unidades a las cosas, es ver que las aceleraciones sí tengan dimensiones de aceleración y que las velocidades sí tengan dimensiones de velocidad, porque si dan una aceleración en amperes, lo más probable es que se equivocaran en las cuentas. Entonces, simplemente quisiera notar que las dos aceleraciones en efecto tienen dimensiones de aceleración, porque si yo divido una densidad entre otra densidad, esto va a tener unidades del número 1, es decir, las dimensiones de ρ1 entre ρ son las dimensiones del número 1, es decir, es adimensional, no tiene dimensiones. Así que esta expresión de aquí es un número, o sea, ρ1 entre ρ menos 1 es un múltiplo entero, bueno, es un múltiplo, es un número real, que no va a tener una unidad adjunta. Y esta g tiene dimensiones de aceleración. Entonces tengo un factor adimensional por aceleración, eso definitivamente es aceleración. Lo mismo va a ser aquí, ¿ok? Importante checar eso. Ahora quiero checar casos extremos para ver que nuestros resultados sí tengan sentido. Casos extremos es revisar, por ejemplo, en el péndulo, qué pasa si yo lo suelto de pi medios, o en el caso de la ley de Hooke, qué pasa si yo lo estiro al máximo, qué velocidad lleva en el centro, si resuelven problemas, por ejemplo, de gravitación, pues conviene checar a distintas alturas que tengan sentido los resultados. Y aquí lo que quiero ver es, pues, que la aceleración, yo esperaría que fuera negativa si el objeto cae, ¿sí? Es decir, cuando cae el objeto, ya lo analizamos la sesión pasada, la condición de flotación es de la comparación entre las densidades. Entonces, el objeto cae siempre y cuando su densidad ρ sea mayor que la densidad ρ1 o ρ2 del sistema, ¿no? Entonces, bueno, del fluido. Entonces, si ρ es mayor que ρ1, por ejemplo, a la hora de pasar ρ dividiendo, yo lo que tengo es que ρ1 entre ρ va a ser menor que 1. Y entonces, si a esto yo le resto 1, ρ1 menos ρ-1 va a ser menor que 0. Se pueden pensar que este 1 lo pasé restando. ρ1 entre ρ-1, perdón. Y como esto es menor que 0, este numerito de aquí va a ser negativo. Por la g me va a dar un valor negativo y entonces en efecto la aceleración es negativa siempre que ρ sea mayor que cualquiera de las densidades de los fluidos. ¿Sí está bien eso?
Denme un segundo, déjenme, me cambio de red de Wi-Fi. Un momento. A ver, probando, probando. ¿Me escucho bien? Sí, Vale, perfecto. Y igual si en algún momento me dejo de escuchar, por favor avísenme. Ya vi por qué no estaban mandando las fotos, es porque tenía el Bluetooth desactivado. A ver si activando el Bluetooth esto se vuelve un poco más rápido. Pero bueno, continúo. Entonces ya tengo la aceleración 2 y por lo tanto la velocidad final ahora sí, por cinemática, la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Y aquí nada más hago el comentario. Lo que estoy diciendo es que una vez que la pelota llegue a la segunda interfaz, va ahora a caer con una aceleración distinta porque ahora las fuerzas a las que está sujeta son diferentes. Así que hay que analizar qué pasa con esta nueva aceleración. Es la aceleración diferente, este, es una aceleración diferente a la que estaba, con la que estaba cayendo originalmente, ¿ok? Entonces, una vez que empieza a caer a partir de este punto, va a caer con una nueva aceleración, pero la velocidad inicial es la velocidad final que alcanzó en el primer tramo, es decir, la velocidad inicial que tiene aquí va a ser la velocidad 1 que llevaba cuando recorrió la parte anterior. Así que tengo velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a dos veces la aceleración 2 por la segunda altura, pero yo sé que la velocidad 2 va a ser cero, porque esa es la hipótesis del problema, y la velocidad 1 la puedo sustituir ahorita. Por cinemática, tengo esta expresión que es menos b1 al cuadrado es igual a 2a2h2, entonces voy a tener 2 por a2, que es ρ2 entre ρ menos 1 por h2, y sustituyendo 1 en esta expresión, lo que tenemos es que menos b1 al cuadrado, que ya lo tenemos ahí arriba, es 2 por ρ1 entre ρ menos 1 por g por h1 es igual a 2 por ρ2 entre ρ menos 1 por g, me faltó aquí, perdón, por g por h2. Se cancelan las g's y los números 2. Entonces los 2 y las g's se nos van. El plural de 2 es does, no es doses, no sé si sabían, pero es un plural muy extraño. Eh, Se cancelan los números 2 y entonces me va a quedar que ρ1 entre ρ menos 1 por h1 es igual a menos ρ2 entre ρ menos 1 por h2. Hay que despejar la ρ, entonces hay que encontrar alguna forma creativa de hacerlo. La única forma que se me ocurre a mí es multiplicando todo por ρ parejo. Entonces, si multiplico ambos lados por ρ, a la hora de distribuir sobre este factor se va a cancelar en el denominador y entonces nos va a quedar ρ1 menos ρ por h1 es igual a menos ρ2 menos ρ por h2. Y entonces ahora sí paso los términos con ρ1 y ρ2 de un lado y los términos con ρ del otro lado. Eh, Fíjense aquí menos con menos es más, y este menos que tiene esta ρ a la hora de pasar al otro lado se va a hacer más. Entonces voy a pasar este menos ρ2 del lado izquierdo, y entonces me va a quedar ρ1 h1 más ρ2 h2, y del otro lado voy a tener este ρ por h2 ρ por h2 más ρ por h1, factorizo las roes, entonces me queda ρ por h2 más h1, y despejando finalmente concluyo que la densidad ρ es ρ1 h1 más ρ2 h2 entre h1 más h2. Y esta es la solución del problema. Como tarea moral, les dejo que se pregunten qué pasa si hay n niveles de fluido con densidades ρi y alturas hi, con i desde 1
hasta n. Es decir, lo que les estoy preguntando en esta parte es, ahora en vez de suponer que tenemos dos niveles de fluido, ahora supongan que tenemos n niveles de fluidos y bajo las mismas condiciones, o sea, la suelto del reposo y llega al suelo con el reposo. Y llega al suelo en reposo, ¿no? Solamente tienen que agregarle niveles adicionales. El hint es que va a quedar exactamente la misma expresión, pero con n, es decir, va a quedar ρ1H1 más ρ2H2 más ρ3H3 y así hasta ρNHN, y eso dividido entre H1 más H2 más H3, así hasta HN, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta con la solución de este problema o con la tarea moral que se les queda? ¿Nadie, nadie? ¿O sí quedó claro la solución? Les pido que me Todo bien. contesten al menos una de las dos. Ah, vale. El IAIN. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿IAIN o IAIN? Y ahí, el Va, segundo. va. Este, IAIN ya nos hizo el favor de contestar, pero el resto, ¿qué tal? ¿Sí está de acuerdo? Sí. Ahí en el chat me dijeron Supongo que que no. sí. ¿Cómo que supones? ¿Sí o Mm, no? Ah, Es que, es que no sé si se puede generalizar, pero tiene toda la pinta de que se puede. Sí, definitivamente. O sea, de hecho va a ser sencillo porque las expresiones de las AIs, o sea, de las iésimas aceleraciones, te van a quedar igualitas que de las que ya, o sea, que las que yo ya calculé, porque las cuentas van a ser exactamente iguales. Entonces, sí, no tendría por qué causar mayor problema. Y ya se lograron pasar los enunciados, entonces, permítanme, pego el enunciado aquí. Va, perfecto. Eh, bueno, ya lo leí, pero bueno, se los dejo un segundito por si quieren darle una lectura. Igual voy a pasarme los enunciados de los siguientes dos problemas. Entonces, bueno, ya que los dejé ahí un segundito, suficiente para que lo tomaran una captura, ahí les va el segundo problema. Dice, un recipiente consiste de dos cilindros sin fondo en un arreglo como el mostrado en la figura. El recipiente se halla sobre una mesa. El borde circular inferior de diámetro 2R está herméticamente en contacto con la superficie de la mesa. El peso del recipiente es W. Dentro del recipiente se vierte un líquido que alcanza altura H en el tubo delgado. El recipiente por acción del líquido se comienza a levantar. Calcule la fuerza con la cual el líquido levanta el recipiente y calcule la densidad del líquido. Entonces, bueno, eh, hay que, hay que analizar un poquito esta situación. La verdad es que de inicio parece un poco complicada, pero realmente es bastante sencillo. Solamente es ver bien qué fuerzas hay presentes y de ahí la solución sale fácil. Entonces, bueno, vamos a resolver. Nos están pidiendo dos cosas. Primero, la fuerza con la que el líquido levante el recipiente y segundo, la densidad del líquido. ¿Alguien me puede responder inmediatamente cuál es la fuerza con la que el líquido levanta el recipiente, perdón? Sería la flotante, supongo, la de flotación. Sí, pero todavía mejor. Hay una respuesta incluso más sencilla. El problema dice que el recipiente por acción del líquido se comienza a levantar. No, sería la de Pascal. Su Todavía más peso. fácil. Su peso, exactamente. Vamos a ponerles inciso A e inciso B para poder distinguirlos. Entonces, A la fuerza y B la densidad. Entonces, la respuesta de A es muy sencilla, ¿no? Justamente. A, la fuerza es igual a W. Y ya. ¿Por qué? Porque apenas en ese punto se empieza a levantar, ¿ok? Ahora en el B sí nos serviría como hacer un análisis más profundo de qué demonios significa que la fuerza sea W. Eh, ¿Con qué densidad? Más bien, ¿qué densidad tiene el líquido? ¿Alguien ve por qué mecanismo es que el líquido levanta el recipiente? Por la diferencia entre las áreas que hay entre las superficies. ¿En qué sentido? O sea, mi respuesta inmediata sería no, porque una diferencia de áreas no produce una fuerza, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo aquí una caja y la caja tiene un área aquí arriba y un área aquí de lado y yo no siento ninguna fuerza sobre esta caja. O sea, la fuerza no tiene origen en la diferencia de las áreas. ¿Qué mecanismo La físico, diferencia de presiones a raíz de en eso, qué diferencias de presiones? pues como las superficies son diferentes y se ejerce ¿Pero qué una presión superficies? sobre la 2R y 2R mayúscula. Esos son dos diámetros. Los diámetros no son superficies.
Puede ser Necesito que entre seas la un superficie poco... del líquido y bueno, y el primer contenedor, ¿no? Porque hay una altura H, ¿no? Solo hay Entonces un ahí hay una diferencia de contenedor, presión entre H. Ah, bueno, entre pero tú la dirías, parte chiquita y la aquí, grandota. Ajá. a ver, voy Entonces la parte a... de abajo, Espera, deja bueno, hago un dibujito en 3D y les explico más bien qué está ocurriendo. Eh, porque no sé si te entendí mal, Javier, pero si te entendí bien, la respuesta es no, pero si te entendí mal, tal vez tengas razón y solo te entendí mal. Eh, el asunto aquí es que yo tengo un fluido de este estilo, o sea, es como si fuera precisamente un disquito, un cilindrito, y al cilindrito le puse otro cilindrito encima, de tal manera que el fluido está dentro de estos dos cilindros y ocupa todo el volumen que tiene por debajo. Entonces, el asunto es que la fuerza sobre estas paredes laterales no afecta, ¿no? Esto no lo va a levantar, porque como ya analizamos en múltiples ocasiones, la fuerza es normal a la pared, la fuerza debido a la presión. Y entonces, en estas paredes, las fuerzas que ejerce el fluido son así. Entonces, de hecho, se anulan unas con otras. O sea, esto es un corte lateral, un corte transversal de este dibujito de aquí, visto justamente desde un lado. Entonces, yo sé que para cualquier fuerza que yo esté ejerciendo en esta dirección, la fuerza en esta dirección es exactamente igual y va en sentido contrario, así que lateralmente se anulan. Lo mismo va a ocurrir abajo, ¿no? O sea, en esta pared de aquí y en esta pared de acá, las fuerzas se anulan. Entonces, no sé si tú estabas diciendo eso, Javier. no, está hablando de, bueno, como la superficie vertical. No, porque entonces ahí el liquidito que tenemos La superficie en la parte vertical de son las abajo. paredes. Horizontal, pero entonces, ¿Te refieres a este tramo de aquí? ándale. Ajá, muy Porque ahí bien. tenemos, bueno, el líquido ejerce una presión, ¿no? Y pues, ajá, Ajá. esa no tiene ninguna que la equilibre por el propio líquido. Entonces eso va a tender a levantar el recipiente, ¿no? Más o Muy menos. bien, perfecto. Entonces, sí, justamente como nos dice Javier, aquí el líquido está hundido, ¿no? O sea, bueno, está dentro de un campo gravitacional y hay una presión debido a las diferentes alturas. Nosotros ya lo estudiamos. Suponiendo que la presión de la densidad del líquido es uniforme, que creo que no lo dice por ahí. Eh, entre de un líquido, sí, no, no dice, pero bueno, suponiendo que la densidad del fluido es uniforme, eso siempre lo pueden hacer. Que la densidad ρ del líquido es uniforme. La presión a profundidad H, y esto ya lo calculamos la vez pasada, es P igual a rho GH, ¿vale? Estamos ignorando los términos de presión atmosférica porque la presión atmosférica actúa igual para todos lados, entonces aquí sí no hay intervención de la atmósfera. Eh, la presión del fluido a profundidad H es rho GH, entonces en particular, a esta altura de aquí, la presión es igual a rho GH. Y como ya lo habíamos analizado en clases anteriores, la presión actúa en todas las direcciones, ¿ok? En particular también actúa hacia arriba. Así que en esta parte del dibujito va a actuar hacia arriba la fuerza. ¿Sí estamos? Así que yo sé que la fuerza neta sobre esta cosa, de este modo, la fuerza neta es la misma fuerza F del inciso A, por supuesto, pero aquí va a tener una expresión un poco distinta. La fuerza neta va a ser igual a la presión por el área, pero el área es el área de este anillo, es decir, si yo viera desde arriba este dibujito, desde arriba este dibujito, yo tendría un círculo grande, de hecho, tal vez convendría que se hiciera el dibujo. Tendría un círculo grande, que es el del cilindro de abajo, y un círculo pequeño concéntrico, ¿ok? Que es el del cilindro de arriba. Y entonces el área que a mí me interesa es justamente el área que hay entre esos dos cilindros. Es el área que se permite ver. Dejen de oscilo. Va. Entonces es el área con la que está en contacto verticalmente el fluido con, o sea, más bien, el área horizontal con la que está en contacto vertical el fluido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta de aquí? ¿Alguien sabe cómo se calcula el área de un anillo? Si el radio interior es R minúscula y el radio exterior es R mayúscula. La resto de Eh, los radios al cuadrado. Es exactamente, es pi por R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado. Y simplemente es restar las áreas de los dos círculos, ¿ok? Solamente conviene ya saberse la fórmula. Y entonces, en efecto, yo tengo que la expresión de la fuerza es pi, que es una constante, por rho GH por R cuadrado menos R minúscula al cuadrado.
Y esta es la fuerza neta que en el problema, realmente nos debía haber pedido calcular en A, pero de hecho en A la fuerza yo sé que es W. Esto lo igualamos con W porque quisiera conocer yo ρ, ¿ok? Mi meta es despejar la ρ. Entonces esto de aquí es W porque es el momento en el que el recipiente se empieza a levantar apenas, y eso ocurre justamente cuando las fuerzas se igualan, y por lo tanto en el momento en el que empieza a levantarse el recipiente es cuando la fuerza que ejerzo es el peso, y por lo tanto de aquí ya puedo despejar cuál es la densidad dada la altura h. Tenemos que ρ es igual al peso entre pi por g por h por r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado. Y con esto termino la solución del problema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Silencio sepulcral. Bueno, quisiera hacer una observación adicional. ¿Alguien le ve cara de algo a esta expresión de aquí? En particular a pi por r mayúscula al cuadrado menos r minúscula al cuadrado por h. ¿Alguien le ve cara de algo a esto? ¿No te por casualidad es volumen de un cilindro? No tal cual de un cilindro, pero casi. Es el volumen del anillo en 3 dimensiones, es decir, dependiendo a quién le pregunten estas cosas, les llaman arandelas a veces, porque en ingeniería, según hay algo que se llama arandela, pero una arandela básicamente es algo que tiene forma de papel de baño. Es un cilindro grandote menos un cilindro más chiquito. Entonces, si se dan cuenta, esta expresión de aquí es el volumen justamente de una arandela que tiene altura h minúscula, que de hecho coincide a la perfección con el volumen de la arandela que yo tendría por esta sección de aquí afuera. Es decir, si yo quisiera como completar el dibujito para que todo me quedara como un cilindro parejo, entonces la arandela que tengo que sacarle el volumen que me da igual a eso, yo acabo de hacerles observación, es justamente como el complemento del cilindro chiquito que me da el cilindro más grandote. Es decir, si yo hiciera que todo se convirtiera en un cilindrote, tendría que meterle la tapa con esa forma de arandela. Y a lo que estoy viendo es que entonces la fuerza que ejerce el líquido, el fluido sobre ay, perdón, la fuerza que ejerce el fluido sobre el recipiente es igual a la fuerza que se ejercería sobre un volumen desplazado, de tal manera que el volumen desplazado tuviera la forma de todo el aire que está aquí alrededor. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces esa es una forma equivalente de llegar a una solución del problema, por supuesto. O sea, en vez de pensarlo como con Arquímedes y fuerzas y demás, más bien digo, en vez de pensarlo con gravedad y presión en un campo gravitacional y demás, lo pueden resolver con Arquímedes. O sea, pueden decir, es como si yo hundiera algo que tiene esta forma en agua, y una vez que yo lo hundo en agua, esa es la fuerza con la que me está empujando hacia arriba. ¿Qué pasó, Roberto? Entonces, eso es un principio que sí, o sea, se puede demostrar para cualquier figura. O sea, por ejemplo, si nos pidiesen la presión en una, en una sección como, no sé, una media esfera, por ejemplo, sería el equivalente, o sea, la fuerza que ejerce en esa área sería el volumen de esa semiesfera. Se cumple en este caso en particular. No, 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 no se cumple. O sea, tú dices como del problema que les viene en la tarea, que es media esfera abajo, eh, y un fluido metido en esto. Ajá, O o sea, para cualquier geometría. la respuesta es sí, pero no. O sea, si no estoy mal, en este caso que les ponen aquí, la fuerza sería la fuerza sobre el complemento de la media esfera. O sea, sobre como o sea, es un cilindrito y al cilindro le están restando media esfera, como visto como operación de conjuntos. Y entonces al cilindro menos la media esfera, eso creo que sí les va a dar la fuerza, digo, por si por si alguien todavía no resuelve ese problema, esta es una forma de hacerlo. ¿Qué otra forma de hacerlo? Es simplemente haciendo la integral. La integral no es demasiado difícil, pero tampoco es trivial. No es de las integrales que hemos hecho nosotros. Ese tipo de integrales es de la integral de una función escalar sobre una superficie parametrizada. Eh, entonces sí, pueden investigar cómo hacerlo y pueden hacer la cuenta de la integral, pero si no estoy mal, creo que lo que yo les digo sí les sirve para hacer esa cuenta.
Entonces, Porque es bueno, que yo sí, pues, sí tuve que investigar para hacer la integral, y sí me quedó que era la media esfera. la media esfera Habría que tal cual, o sea, revisarlo como con si la la media esfera estuviera consideración hundido. más la longitud del cilindro de Ah, arribita sí, para ya por tener la supuesto. total. Pero bueno, ahí solamente es como añadirle la profundidad adicional, o sea, tu densidad, o sea, tu P0 en ese caso no sería la presión atmosférica, sino sería la presión debido a la columna de fluido. Pero más allá de eso, o sea, según yo, la fuerza sobre la media esfera, eh, tendría que pensarlo, pero sí parece ser equivalente al otro caso. Eh, lo voy a pensar con entretenimiento, pero sí debería ser equivalente. Este truco sí les debería funcionar. Pero pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta antes de que continúe. Creo que no. Te voy a bajar la mano, Roberto. Eh, entonces, bueno. Eh, el tercer problema del día de hoy, déjenlo mando. Aquí está. Dice así. Un tubo cilíndrico de longitud L mayúscula está sumergido hasta la mitad en mercurio. Un segundo, perdón. En mercurio, como se muestra en la figura. Se tapa con el dedo el orificio superior y se saca lentamente el tubo. Entonces ustedes tapan esto con un dedito y lo van levantando. Parte del mercurio se escurre, pero queda en una columna de longitud Y. Supón que el aire encerrado en el tubo se puede considerar como un gas ideal. Entonces, primero, muestra que la presión del aire encerrado en el tubo se relaciona con la presión atmosférica inicial según esta expresión de aquí. Y después, si la presión atmosférica equivale a una longitud H mayúscula de una columna de mercurio, calcula la presión en términos de H y L. Ok. eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Antes de que empiece a resolver. ¿Les queda claro el enunciado? O sea, ¿les queda claro el mecanismo físico que están describiendo? Recuerdo que la primera vez que leí este problema no me quedaba, por ejemplo, del todo claro por qué se escurre mercurio. Que se escorra el mercurio significa que la altura de la columna será distinta, ¿no? Del L medios, ¿no? Es... Sí, o sea, sí. Miren, voy a hacer un diagramita. Eh, una vez que yo tape el tubito y lo levante, me va a quedar como algo así. Pero no se debería cerrar. Vale, ahí está. Entonces va a quedar tapado por arriba y yo voy a levantarlo de tal manera que el mercurio aquí ocupe este espacio y aquí va a llegar hasta determinada altura, ¿no? Esa altura ahorita la desconozco. En un momento vamos a ver a cuánto equivale porque vamos a tener que hacer un análisis de fuerzas. Pero bueno, va a llegar a esta altura y esta altura, la Y, supongo que le está midiendo desde la superficie del mercurio. Voy a hacer esta suposición. Y si nos queda una expresión distinta es porque la Y no la miden desde aquí, sino que la miden desde acá abajo. Pero lo más probable es que la midan desde la superficie del mercurio. Entonces, la idea es que este sistema ahora esté en equilibrio. Hay una presión aquí adentro que va a variar, no va a ser exactamente la presión atmosférica inicial porque va a dilatarse este volumen, o sea, como el mercurio baja un poco, entonces se va a expander el gas que está aquí adentro y por eso nos piden que lo pensemos como gas ideal. Eh, y una vez que se expanda, el sistema ahora sí va a estar en equilibrio. Entonces va a haber una presión interna que yo voy a tener que calcular de alguna forma, este, y va a haber una presión externa debido a la atmósfera. Y además de eso va a estar el peso de esta columna de mercurio y ese sistema completo se debe equilibrar, ¿ok? ¿Por qué se escurre un poco de mercurio? Simplemente por la razón por la que Torricelli descubrió que la presión atmosférica es de 76 milímetros, 760 milímetros. O sea, si yo elevo una tubería, perdón, bueno, si elevo un tubo con mercurio arriba de un recipiente con mercurio, así igualito al dibujo de arriba, pero con todavía más altura, y suponiendo que originalmente la tubería estaba llena, entonces a la hora de levantarlo hay una altura máxima a la cual se puede levantar. Ahorita me gustaría que resolviéramos este problema, porque ahora que lo pienso no lo he hecho con ustedes. Pero va a llegar a una altura máxima, una altura como crítica, y a partir de esa altura crítica
no importa qué tanto levante yo el tubo, no va a poder pasar de eso el fluido. Es una aplicación de lo que vamos a hacer aquí arriba. De hecho, es un caso más simplificado de lo que vamos a hacer aquí arriba. Y eso quiere decir que conforme yo vaya levantando el tubito, se va a escurrir un poco de mercurio para que siempre quede a esta altura, ¿no? O sea, si el tubo originalmente estaba lleno, pues se va a escurrir el volumen que ocupa este tramo, porque eso ya no lo va a poder cargar, ¿ok? Entonces, por eso es que se escurre un poco de mercurio, porque la atmósfera ya no puede cargar tanto peso. Entonces, bueno, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta? Creo que, Christopher, abriste el micrófono. Ah, no, no, ninguna. Va, perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver qué ocurre con el inciso A. Entonces, equilibraremos fuerzas y realmente vamos a equilibrar presiones al nivel, perdón, de la superficie del mercurio. Entonces, ya lo habíamos analizado en la clase anterior, pero les recuerdo que cuando yo estoy en una altura pareja, suponiendo que el único campo que actúa es el gravitacional, entonces a una misma altura pareja dentro de un fluido, la presión siempre es igual, ¿ok? Ya habíamos visto por qué. Entonces, la presión al nivel de la superficie del mercurio tiene que ser la misma. Entonces, hay que analizar qué presiones hay. Pues por un lado tengo la presión atmosférica, y por otro lado, tengo empujando, como queriendo vencer a la presión atmosférica. O sea, esta presión atmosférica aquí es la misma que se traduce a lo largo del fluido. Y entonces, en este punto de aquí, voy a sentir la presión atmosférica hacia arriba. Y venciendo esa presión atmosférica, voy a tener dos presiones. Voy a tener la presión debido a esta columna de fluido y la presión debido al aire que está aquí arriba. Entonces, lo que tengo es que la presión atmosférica debe ser igual a la presión P0, que ahorita voy a calcular. Perdón, la presión P, que ahorita vamos a calcular. Nada más quiero, sí. Más la presión debido a la columna de fluido, que va a ser rho GY. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Y rho es la densidad del mercurio. Creo que no hay preguntas. Entonces, buscamos relacionar la presión P con la presión atmosférica. Y tenemos el siguiente hecho, y es que originalmente el gas que está aquí adentro está a una presión P atmosférica en el momento en el que yo le pongo el dedo, ¿no? O sea, en este sentido, o sea, al inicio del proceso, el tubito está abierto, y como el tubito está abierto, el aire dentro del tubito está a presión atmosférica, y después yo lo tapo con el dedo y levanto esta cosa. Entonces, como lo tapo con el dedo, voy a dejar fija la cantidad de moles que hay de gas adentro, y cuando lo levante voy a dilatarlo, entonces el volumen va a cambiar, ¿ok? Por la ley del gas ideal, bueno, eh, vamos a verlo así. No quiero usar gas ideal. ¿Alguien me da el argumento de por qué este proceso es a temperatura constante? Ocurre bueno, se desplaza a una altura mínima tal que no se está moviendo dentro de la atmósfera a alturas mayores como para que pueda haber un gradiente de temperatura. O sea, Bueno, pero, o sea, yo cuando expando un gas, en general puedo incrementar o disminuir su temperatura. Así cierto, funciona tu cierto. Sí, es refrigerador. porque está sufriendo una expansión adiabática. ¿Por qué? No. Si fuera, de hecho, todo lo contrario. Si fuera, Rayos, lo es que quiero que cierto. argumenten es que es isotérmico. Si fuera Cierto. adiabático, sin intercambio de calor, entonces, ¿qué pasa si tú tienes un gas y le incrementas su volumen? Entonces estás haciendo trabajo sobre el gas. Ajá. Como estás haciendo trabajo sobre el gas, o sea, es trabajo externo sobre el gas, perdón, como el gas está expandiéndose, perdón, el gas es el que está haciendo el trabajo, una disculpa. Entonces, como el gas está haciendo trabajo y no hay calor, la primera ley de la termodinámica te diría que el cambio en la energía interna, que es igual a Q menos el trabajo, pues el calor es cero, así que el cambio de la energía interna es igual a menos el trabajo. Como el trabajo lo está haciendo el gas, entonces es positivo, y por lo tanto el cambio en la energía interna es negativo, por lo que la energía interna disminuye y por lo tanto va a disminuir la temperatura. Eso lo pueden comprobar ustedes. Si expanden un gas sin intercambio de calor, el gas se va a enfriar.
Así funciona su refrigerador. Pero no, el proceso es isotérmico. ¿Por qué? Podría ser porque el mercurio es un conductor de temperatura, entonces pues, transfiere Pues temperatura algo entre los así, o medios. sea, no es tanto eso, sino que más bien estás en un baño térmico. O sea, este pedazo de atmósfera está expuesto a toda la atmósfera que tienes alrededor, ¿no? Entonces, si yo hago el proceso y me espero un par de segunditos a que vuelva a entrar en equilibrio el sistema, el gas que está aquí adentro va a estar a la misma temperatura que lo de afuera. Y lo puedes pensar porque de lo que sea que esté hecho este tubo, creo que es de vidrio, eh, un tubo cilíndrico, no dice de qué es, pero bueno, podemos suponer que el cilindro no es aislante, ¿ok? Entonces, pues sí, vamos a suponer que todo es isotérmico. Eh, entonces, como todo es isotérmico y es un gas ideal, voy a ocupar ley de Boyle-Mariotte. Al fin me logré aprender, por cierto, los que son de la ciudad. Ya sé cuál es la de Charles, cuál es la de Gay-Lussac y cuál es la de Boyle-Mariotte. Entonces, por la ley de Boyle-Mariotte, lo que tenemos es que la presión entre el volumen inicial, entonces la presión inicial va a ser la presión atmosférica del volumen inicial, es igual a la presión P que yo estoy queriendo descubrir entre el volumen final. ¿Ok? Nada más que esto lo escribí mal porque soy un estúpido. Eh, es P por B. Presión atmosférica por volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Entonces, sí, no, nadie sabe los nombres, pero yo ya me los aprendí al fin. Entonces, bueno, voy a analizar esta expresión de aquí. ¿Cuál era el volumen inicial del gas antes de la expansión? Pues era el de la mitad del tubito, ¿no? Entonces, si yo le adjudico un área transversal A, que se va a cancelar en un momento, entonces voy a tener que el volumen inicial del gas es presión atmosférica por el volumen inicial, es el área A que yo me estoy inventando por la longitud de la columna, que es L medios, y ese es igual a la presión final P por el volumen final de la columna, pero el volumen final de la columna, si se dan cuenta, ¿saben qué? Ahora que veo esta expresión, sí va a ser, eh, sí va a ser la Y medida desde el borde de hasta abajo. Eh, sí, o sea, esta cosa más bien ya está como que aquí en el mero borde. Una disculpa. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, entonces el volumen final pues va a ser la misma área A por la longitud. ¿Y cuánto espacio ocupa el gas? Pues fíjense que todo esto es L y este cacho de aquí es Y, así que lo de arriba va a ser L menos Y. Así que P por A por L menos Y. Y de aquí despejamos que la presión, las áreas se van a cancelar, es igual a la presión atmosférica por L entre 2 veces L menos Y. Solo pasé dividiendo todo esto. ¿Alguna pregunta? Que es justo lo que me pedían demostrar, por cierto. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que No. no. Va, perfecto. Y esto de aquí les da, por cierto, un método efectivo para calcular la presión atmosférica. ¿Ok? Esto es un experimento más preciso aún que el de Torricelli porque este ya considera correcciones por si es que hay algo de aire aquí adentro. Entonces pueden juntar la expresión de aquí arriba con la expresión de aquí abajo y despejar la presión atmosférica y simplemente conociendo la densidad del mercurio y despejando unas longitudes, pueden conocer la presión atmosférica en un experimento. Así que los invito a que si están en su casa, esto de hecho es un buen ejercicio del experimental. Así que bueno, inciso B, dice, No. si la presión Puede ser con algo, atmosférica... ¿qué pasó, Dani? Perdón. puede ser con algo que sea distinto de mercurio. Sí, por supuesto, lo pueden hacer con agua, solamente que si lo hacen con agua, las longitudes van a tener que ser mucho más altas, van a tener que hacer algo del orden de 10 metros. Entonces, sí, ahorita me meto en eso. Pero bueno, dice, si la presión atmosférica, perdón, equivale a una longitud H de una columna de mercurio, calcula la presión en términos de H y L. Entonces, bueno, solamente sustituir en esta expresión anterior, escribiendo la presión atmosférica como un valor H. Entonces quisiera, de hecho, resolver el problema intermedio que no había resuelto. Entonces,
Resolvamos un problema intermedio. Y a este problema intermedio le voy a llamar Torricelli 1. Después vamos a hacer un Torricelli 2, pero cuando deduzcamos el principio de Torricelli. Alguien. Porque el agua no la bombean realmente, sino sube por la capilaridad de los tubos. Cuando veamos tensión superficial lo vamos a analizar con cuidado. Pero sí, el agua en las plantas realmente no sube porque las plantas chupen. No sube por una diferencia de presiones, sube debido a la capilaridad. Entonces, bueno, Torricelli decía yo. Y es simplemente el mismo dibujo que tengo arriba, solamente que ahora vamos a hacer un par de suposiciones más simplificadas. Voy a tener mi recipiente. Voy a tener un tubo que yo habré llenado previamente de mercurio. Y una vez que yo levante el tubo dentro del mercurio, el mercurio va a alcanzar una altura máxima, ¿sí? Y esto no necesariamente tiene que ser con mercurio, ¿no? O sea, puede ser con agua, puede ser con lo que sea. Entonces, Torricelli 1 es altura máxima de un fluido. Entonces, la solución de este es bastante sencillo. Nuevamente es equilibrar presiones, así como las tengo yo aquí arriba. O sea, es escribir esta misma expresión de aquí, pero para esta situación de acá, en la que no hay una presión aquí adentro jalando. Entonces, equilibrando presiones, yo sé que la atmósfera está empujando al fluido con una presión atmosférica aquí, así que el fluido le está empujando de regreso con la misma presión atmosférica, y entonces a esta altura las presiones se contagian, todas son iguales, y por lo tanto aquí en este punto debe haber una presión atmosférica empujando hacia arriba, que se debe equilibrar con el peso de la columna de fluidos. Desequilibrando presiones, lo que tenemos es que la presión atmosférica, a esta altura le voy a llamar H. La presión atmosférica debe ser igual a la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura h, y entonces puedo hacerle las de varias, ¿no? Puedo despejar la h, que es lo que yo pediría en este problema. H es igual a ρ g entre la presión atmosférica, pero también para el problema que estamos resolviendo, o sea, para este inciso B, realmente voy a ocupar la primera ¿No es expresión. al revés? Sí, porque soy un estúpido, muchas gracias. La presión atmosférica entre ρ g. Sí, muchas gracias. Ahí está, una disculpa. Entonces decía yo, esta es la expresión que tenemos aquí. Si ustedes conocen H, entonces pueden conocer la presión atmosférica, ¿no? O sea, simplemente es esta expresión de aquí, lo cual es bastante interesante. Ahorita voy a regresar a analizar esto, pero bueno, aquí corto esta parte y entonces volvemos al inciso B. Tenemos que la presión atmosférica es igual a ρh mayúscula, que la presión atmosférica es igual a ρ por G por H mayúscula, donde ρ es la misma densidad del mercurio, ¿no? Nos lo está diciendo el problema aquí. Si la presión equivale a una longitud a un H de la columna de mercurio, entonces la densidad que estamos analizando es exactamente la misma. Por lo que la presión en términos de H mayúscula y L, de modo que la presión que yo tengo es igual a la presión atmosférica, que es ρ H mayúscula, por L entre 2 por L menos Y. Ahora, aquí yo tengo un problema, un desacuerdo, vaya, con él. Bueno, una discusión con el enunciado. Y es que el enunciado realmente me deja, o sea, me dice que solamente en términos de H y L, eh, pero aquí nos quedó en términos de ρ, H y L. Entonces eso es un poco extraño. Algo que podríamos intentar, por supuesto,
es sustituir aquí en esta expresión y entonces poner que esto es rho g por h mayúscula. Pero el problema es que una vez que yo pase restando todo, o sea, una vez que yo pase restando esta expresión de este lado, me va a quedar rho por g por h mayúscula menos y, y realmente no me deshice de la densidad. ¿Están de acuerdo? Entonces no hace mucha diferencia. Espero estén de acuerdo. Habiendo hecho este análisis, pues me quedo con la expresión que tengo aquí abajo y ya me quedo en términos de h mayúscula y l, ¿vale? Suponiendo, claro, que puedo ocupar la y y que puedo ocupar la rho. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda de la resolución de este problema? Solamente para hacer el comentario que quería hacer yo aquí. Creo que no hay ninguna duda. Entonces quisiera hacer el comentario nada más. ¿Qué es lo que yo le decía ahorita? Creo que fue a Daniel. Lo del orden de los 10 metros. Eh, si la presión es la atmosférica usual, entonces si es de una atmósfera, que alguien me dice cuánto vale una atmósfera, por favor, en pascales. 1.013 por 10 a la 5. Sí, mira, qué forma tan extraña decirlo, pero sí es 101.3 kilopascales. Ah, sí, Pero sí, cierto, es totalmente, no, 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 es exactamente lo mismo que me dijiste, o sea, es 1.013 por 10 a las 5 pascales. O sea, está muy bien lo que tú me dijiste. Este, muy bien, si la presión atmosférica es eso, la aceleración de la gravedad es 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, y la densidad de esta cosa es la del agua, que son 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces les solicito que calculen H, por favor. O sea, solamente sustituyan esos tres datos. Yo también lo voy a hacer. Tengo mi calculadora por acá, pero les pido a ustedes que lo hagan y el primero que lo tenga me diga el dato, por favor. Entonces va a ser 1.013. 10.34, bueno, 10.3. 10.3, ¿no? Aquí sí estamos haciéndolo a tres cifras significativas. Entonces, 10.3, ¿qué? Oh, cierto, 10.3 metros, es verdad. Muy bien, perfecto. Y entonces es lo que yo te decía, ¿no? O sea, la altura máxima que puede alcanzar el agua solamente siendo levantada por la presión es del orden de 10 metros. Suponiendo que hay un poquito de aire en tu experimento, o sea, que me dijiste que lo podías hacer con agua. Suponiendo que hay un poco de aire que se lee aquí, pues va a haber una cantidad mínima de presión que apunta en sentido contrario. Entonces va a ser un poquito menor esa altura, o sea, a lo mejor va a ser del orden de unos 8 metros o algo así. De hecho, pues la podemos calcular con esto, ¿no? Pero el punto es que tendríamos que poder conocer L y Y. Pero el punto es que sí va a ser un poco menor esa altura. Eh, Sin embargo, va a ser ligeramente menor, o sea, no va a cambiar mucho. Y más bien el asunto es que tendrías que ocupar una manguerota, ¿no? O sea, tienes que poder subir al menos como el techo de tu departamento, de tu casa, no sé qué vivas, para poder hacer el experimento. ¿Sí está bien? ¿Y sería posible con una manguera crear el vacío suficiente para que no hubiese error? ¿Y si llegara a la real? No, no puedes crear vacío perfecto. De hecho, o sea, este experimento, por cierto, lo hizo el señor que se apellidaba Torricelli en su época. Pero no, esto no crea vacío perfecto. Realmente en este cachito hay un poco de gas de mercurio, ¿vale? Hay un poco de mercurio que se está evaporando constantemente para poder ocupar un poco de este vacío. Los vacíos perfectos son bien, bien difíciles de lograr. Y estos vacíos que estamos haciendo con este experimento son vacíos chafísimas, la verdad. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Va, si no tiene ninguna pregunta, entonces ahora sí se viene el problema chido. Regalen un segundo para poder abrir el problema chido. Eh, es en la metropolitana del 22. Trabajo en clase, examen de segunda etapa. Aquí está, fenomenal. Eh, Va, y dejen quito esto que me estorba.
Y dice, problema 3. Esta es una broma que tenemos en la metropolitana, así que ignórenlo primero. Pero dice, a la doctora Rebeca le encanta el café. Eh, Mientras se preparaba un café helado con sus termos cilíndricos, observó que los hielos oscilaban en la superficie del café, por lo que decidió diseñar un experimento para explicar este fenómeno. La doctora ocupó un vaso de precipitado cilíndrico de una altura H mayúscula y de área de la base S mayúscula, lleno hasta la mitad de un líquido. Dentro de este vaso colocó un cilindro sólido y uniforme de altura H minúscula y área de la base S minúscula. Dice, la razón entre las densidades del cilindro sólido y el cilindro, del cilindro sólido y el líquido es gamma igual a 0.70, por lo que el cilindro flota sobre el líquido. Calcular el volumen sumergido Bs. Con este dato calcula la distancia de entre el fondo del vaso y la cara inferior del cilindro. Entonces, vamos a tener algo así. Solución. Inciso A. Entonces vamos a hacer un dibujito de nuestros cilindros. Lo que tenemos es un recipiente. Ahora sí los voy a hacer a mano alzada, ¿eh? Ustedes dispensarán. Entonces tengo un recipiente. Es mi vasito de precipitados con forma de cilindro, porque todo es cilíndrico en esta vida. Y dentro del vasito de precipitados yo tengo alguna clase de fluido. Más aún, de hecho, es un líquido. Y dentro de ese líquido yo voy a tener un cilindro un poco más pequeño que está flotando, ¿ok? Ya sabemos, o sea, esto en teoría lo habrían tenido que deducir los participantes de la Olimpiada, pero no hay necesidad, lo podemos suponer ya porque ya lo resolvimos. Ya sabemos que la razón de volúmenes entre el volumen sumergido y el volumen del objeto era igual a la razón de las densidades, pero al revés, ¿no? La densidad del objeto entre la densidad del fluido. ¿Sí se acuerdan todos de esto? Espero yo que sí. Entonces, bueno, tenemos que el cociente entre las densidades es 0.70, ¿ok? Es decir, esta cosa de aquí es más chiquita que esta de acá, definitivamente tiene que serlo para que pueda flotar. Y el cociente es de 0.70, así que el volumen sumergido entre el volumen del objeto es igual a la gamma que me están dando aquí, por lo que el volumen sumergido es igual a gamma por el volumen del objeto, ¿vale? Ya tenemos eso. Ahora yo sé que el área de la base de este cilindrito es S minúscula, me están diciendo cuánto vale, de modo que este sería el primer resultado, o sea, con esto resuelvo esto. Y tengo que más aún, la distancia a la que está sumergida esta cosa, ay, perdón, una disculpa. La distancia original a la que está sumergida, no, esta no es D. La distancia original, vamos a llamarle D mayúscula si quieren, a la que está sumergida esta cosa, pues va a cumplir una relación con el volumen sumergido, y es que el volumen sumergido es igual al área de la base, S minúscula, por esa distancia de mayúscula. Espero estén de acuerdo. Y entonces, como yo ya conozco el volumen sumergido, que es gamma por el volumen del objeto, yo ya tengo que gamma por el volumen del objeto. Bueno, aquí lo que sí es que el volumen del objeto, de hecho, no me lo da explícitamente, tendría que calcularlo, ¿no? Pero ya sabemos cómo calcularlo. Es área de la base por altura. Entonces es S por H minúscula. Así que esto es gamma por S por H minúscula. Listo, perdón. Decía yo. Entonces, gamma por S por H minúscula es igual a S por D mayúscula. Así que si yo cancelo las S de ambos lados, tengo que D mayúscula es igual a gamma por H. Muy bien, tiene perfecto y absoluto sentido. Ahora yo sé a qué altura está inicialmente el fluido, ¿no? Dice, la doctora es un vaso de altura lleno hasta la mitad, ¿ok? Entonces, como dice que está lleno hasta la mitad, quiere decir que está sumergido hasta una altura de H igual a 10 centímetros. Voy a llamarle H mayúscula entre 2. Y entonces yo sé que la distancia D minúscula de aquí es igual a simplemente agarro la distancia
H mayúscula entre 2 grandota que tengo ahí, le resto la D mayúscula. Así que como D minúscula es igual a H mayúscula medios entre D perdón, menos D mayúscula, entonces D minúscula es igual a H mayúscula medios menos gamma H. Y con esto termino el primer inciso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y aquí, por supuesto, que pueden sustituir datos. ¿Sí está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver en el chat. No hay que usar coordenadas cilíndricas en este problema, van a ver que no. Pero bueno, ¿a todo el mundo le quedó claro la resolución del primer inciso? En el chat dicen que sí. Y ahí, bueno, los de la metropolitana, igual si nunca habían resuelto el problema, ya se quitan la espinita con cómo lo voy a resolver ahorita. Va, inciso A. Inciso B. Me dice, la doctora observa que si empuja el cilindro, perdón, hacia abajo una distancia X menor que D, una fuerza de restauración F lo devuelve a su posición original. Entonces, si la doctora mide dicha fuerza F con un dinamómetro, ¿qué valor esperaría medir? Y si ahora levanta el cilindro a la misma distancia X, ¿la fuerza es la misma? Entonces, este es un problema con truco. ¿Alguien ve cuál es el truco en esta parte? ¿Cuál es, o sea, alguien me puede ayudar a resolverlo? ¿Alguien de los que no sea de la metropolitana que ya lo ha visto antes? Entonces, permítanme, hago un dibujito de perfil de esta cosa. Supongamos que yo empujo mi cilindro hacia abajo una distancia pequeña. Eh, entonces, el cilindro de lado se ve como un rectángulo, por supuesto. Eh, Originalmente estaba en una posición de equilibrio a una altura D. Pero ahora lo empujé un poquito hacia abajo a una longitud H. Eh, sí, los que no fueron a la EUFO, por supuesto, y que tampoco hicieron este problema en la metropolitana. ¿Alguien ve cuál es el truco? Y es que este es el problema. Esto es lo que se torció a todos. No solo se torció a todos, yo todavía me burlo de Elisha, porque recuerdo que yo estaba en Malinalco cuando le escribí con un amigo. Y le dije como de, oye, ya, este, ¿cómo te fue en la EUFO? Le dije, porque voy a ponerles ese problema en la metropolitana. Me pareció bastante sencillo. O sea, yo tildé de trivial este problema y justo Elisha se equivocó porque no vio el truco. Y como no vio el truco, él tuvo el problema mal. Y entonces yo le hago burla por eso, porque yo lo vi muy trivial, pero mi chavito sí se confundió. Pero bueno, ¿alguien ve cuál es el asunto aquí? O sea, ¿qué fuerza espera medir? ¿Alguien me responde? O sea, La fuerza de flotación estaría variando, ¿no? Sería sí, el- pero supongo que lo empujas nada más la distancia X fija. O sea, X no varía por ahora. Eh, ¿Qué Justo fuerza ese siento? volumen que se desplaza, justo que ese volumen que se desplaza es el que hace que cambie la fuercita. Ok, necesito que seas más específico. O sea, no experimenta una fuerza de, o sea, te pregunté qué fuerza y me dijiste el volumen que se desplaza. Pero pues el volumen no tiene unidades de fuerza, ¿no? Necesito que, Ah, bueno, la fuerza boyante adicional debido a que desplazamos el cilindro hacia abajito y se sumerge un poquito más, entonces como está en función del volumen, ajá, aumenta esa fuercita en ok. proporción a la distancia X. Y entonces tú dirías que la fuerza, la fuerza nueva, o sea, ignorando las demás, porque las demás ya sabemos que se equilibran con el peso. La fuerza entonces nueva que siente va a ser igual a ρ por G por la altura original que le habíamos puesto de mayúscula, ¿no? Entonces va a ser ρ por G por la altura original de más X. Y esto obviamente hay que restarle el peso, ¿no? Pero, de hecho, o sea, ¿va a ser ρ por G por X? Te pregunto a ti, Roberto. Yo le apostaría más a esa. Ahí está, falta el truco. ¿Alguien ve por qué no puede ser eso? O sea, sí es eso, pero no exactamente. Hay un pequeño problema con que sea eso.
El volumen del agua también sube, exactamente, Rodrigo. Entonces, como el volumen del agua también sube, no solamente va a ser la fuerza debido al nuevo volumen que yo desplacé, sino que adicionalmente el nivel del agua también se elevó, porque yo estoy en un cilindro finito. Si resolviera este problema, como se suele hacer, que es como en el mar, así infinito, entonces sí, las oscilaciones son perfectamente armónicas, así como se siente trivialmente que deben ser. El problema aquí es justo que no. Entonces, una fuerza de restauración F. Así que quisiera hacer un análisis de fuerzas y teniendo ese análisis de fuerzas, ahora sí puedo, puedo calcular la F. Entonces, la fuerza neta sobre el fluido es esta fuerza de restauración F, por supuesto, menos el peso, ¿vale? Esa es la que está ahí. Ahora vamos a escribir qué fuerza siente realmente el fluido. Pues es claro que, perdón, las fuerzas que siente el cilindro. Pues es claro que se debe cumplir, quiero que esto lo piensen con mucho detenimiento. O bueno, vamos a hacerlo con un poco de cuidado. Pero bueno, es claro que el volumen del agua no cambia, ¿no? O sea, el volumen del agua es el mismo siempre. Entonces, el volumen del agua previo a que yo lo sumerja era simplemente el volumen hasta la altura H mayúscula medios. Bueno, tendría que ver más bien el dibujo de arriba. H mayúscula medios por el área menos el volumen del cilindro. ¿Ok? Ahora, el nuevo volumen del agua, que bueno, el volumen del agua tiene que ser el mismo, va a ser la altura. Ahora, pues le tengo que cambiar el nombre. Por ejemplo, le puedo poner Y minúscula 0 para no confundirla con una Y que va a aparecer en un momento más. Por el área de la base, que va a seguir siendo la misma S, por el, perdón, menos el volumen del cilindro que está sumergido. Y el volumen del cilindro que está sumergido, pues simplemente va a ser, a ver, un segundo. Entonces está en una posición de equilibrio original, que esta estaba a H medios. Ahorita lo voy a escribir todo con cuidado. Se va a elevar un pequeño cachito que nos va a llevar a la Y0, y este pequeño cachito es Y0 menos H medios. Eh, y además lo estoy desplazando una distancia X hacia abajo. Entonces, bueno, realmente no tengo que escribir el MG, no lo voy a hacer. Entonces, la fuerza de flotación sobre el fluido, que es la fuerza de restauración, es F mayúscula, que va a ser igual a la, eh, al área transversal del fluido, del cilindrito, perdón, que es S por la presión P, pero yo sé que S por la presión P es S por rho G por una altura que yo voy a tener que caracterizar de alguna forma. Entonces, esta altura de aquí, hay que ponerle algún nombre. Le voy a poner D' mayúscula. S, rho por G por D' mayúscula. Entonces, yo lo que quiero hacer es relacionar esta D' mayúscula con todo lo demás. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, hay que, hay que ver qué onda. Básicamente hay que ver qué tanto se eleva el fluido cuando yo lo desplazo una distancia X, pero yo sé que lo que se va a elevar el fluido es exactamente esta distancia X hacia arriba. Así que es claro, si el análisis que estaba haciendo yo ahorita era demasiado complicado, es claro que D' mayúscula es igual a la D mayúscula que yo tenía originalmente, más la X que yo hundí, porque yo lo desplacé una distancia X, más allá de cualquier cosa que esté pasando con el agua, lo desplacé una distancia X, pero como lo estoy sumergiendo una distancia X adicional, entonces el fluido también se tiene que elevar una distancia X. Entonces D' va a ser la profundidad que tenía originalmente el cilindro, más lo que yo le añadí, más la que se añadió adicionalmente debido a que el fluido elevó su nivel, esta misma distancia X. ¿Sí está claro? Aquí no, esperen. Pregunta, ¿y Aquí podemos nada más tengo suponer un que problema. tiene Eh, que
Ajá. subir la misma distancia X porque pues Sí, no, estamos no, en no, no. diferentes Aquí el vectores. problema es que no sube la misma distancia X. Una disculpa. Aquí se eleva el mismo volumen X, pero ese volumen es un poquito más difícil de calcular y es lo que yo estaba haciendo ahorita y no sé por qué me arrepentí de esto. Entonces es claro que el fluido se eleva una altura tal que, y a esta altura hay que ponerle algún nombre. Entonces vamos a ponerle delta Y si quieren. De tal manera que el volumen que se hunde el cilindrito, que es X minúscula por S minúscula, es igual al volumen que se eleva el fluido, que debe ser S mayúscula por delta Y. Y entonces así sí, perdón. Delta Y es igual a X minúscula por S mayúscula, por S minúscula entre S minúscula. Minúscula entre mayúscula. Así. Perdón, es que me confundo entre las palabras. Eh, de modo que, y aquí le iba a poner justo el factor extra que no estaba considerando, X aquí debe estar multiplicando a S minúscula entre S mayúscula. Y si yo factorizo, entonces tengo que la D' es igual a la D mayúscula más X que multiplica a 1 más S chiquita entre S grandota. Ahora sí ya estás de acuerdo, Javier. Ajá. Va, perfecto. ¿Y el resto todo claro? Los, los ¿Podrías demás, sí. Entonces, explicar por qué A es ver, a X ver. más? Ajá, perdón, decía Siain. Que si podrías reexplicar por qué es X más X S chiquita. O sea, Sí, sí sí, 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 sí. queda claro lo O sea, del delta Y, pero no ¿estás por de qué. acuerdo entonces que cuando yo empujo esta cosa hacia abajo, una distancia X chiquita, el fluido se va a desplazar hacia arriba en esta altura? Porque el volumen que se desplaza, que es este de aquí, debe coincidir con el volumen que yo le metí, que es este de acá. Y el volumen que se desplaza, pues va a cumplir que es... ¡Ay, aguanten! Aquí está mal esto. Ujú. El volumen que se desplaza es el volumen del anillo que forma alrededor del cilindro. Entonces Ah, aquí debería ser realmente ese es S menos ese. mayúscula menos S minúscula. Ah, ya, ya, ya. Ahí le voy a poner una marca al S mayúscula. Pero va. ¿Sí está claro eso? Ahorita corrijo un poco las expresiones. Pero sí estamos bien hasta aquí. Sí, sí, sí. Y entonces, una vez que yo lo desplazo eso, entonces la nueva profundidad del cilindro, ¿cuál va a ser? Pues originalmente el fluido estaba a una altura dada, ¿no? Que era la H medios que yo tenía. Pero se va a elevar un pequeño delta Y, que es el que acabo de calcular. Y además yo le estoy añadiendo un X más. Por lo tanto, la profundidad del cilindro, una vez que yo le dé el empujón, no solamente es la profundidad que tenía más la X que yo la hundí, sino que también le tengo que sumar el delta Y, que lo voy a poner tal cual como delta Y para no confundirnos. ¿Sí está claro, Yain? Porque el fluido también se eleva, entonces la profundidad no solamente cambia debido a que yo lo empujo hacia abajo, sino que debido a que la altura del líquido también se eleva. Sí, todo es ¿Sí claro. está claro? Y aquí nada más esta cosa es una X. Entonces, esto lo escribí al revés. el Ahí, truco recae entonces en que como es finito el volumen, tenemos que hacer esta consideración, pero si por ejemplo, como dices, fuese en el mar, pues sería nada más así como el desplazamiento nada más, cuando más considerar así es. ese volumen. Pero el problema en el mar es trivial. Aquí sí hacemos los problemas de niños grandes, pero sí, exactamente. Entonces, bueno, tenemos que la D' va a ser D mayúscula más X que multiplica a 1 más S minúscula entre S mayúscula menos S minúscula. Y sí me gustaría hacer la cuenta aquí porque nos va a quedar algo bonito. Va a ser D más X. Denominador común, pues va a ser S grande menos S chica. Así que va a ser S grande menos S chica. Debo encontrar algún otro símbolo. A ver, S grande de caligrafiada la voy a hacer. Menos S chica. Y entonces, como estoy multiplicando por un 1, va a ser S grande menos S chica más S chica. Se van a cancelar las S chicas y entonces me queda que la altura de prima es igual a la altura original de, o la profundidad de prima es la profundidad original de mayúscula, más X veces este factor de aquí que es S mayúscula entre S mayúscula menos S minúscula por X. ¿Sí está claro?
Y aquí duplica el símbolo. ¿Sí a todo el mundo le queda claro esto? Por favor, al menos díganme que no, pero díganme algo. No sé si, creo que sí lo veo, sí. Va, ¿el resto? Ya voy a acabar. O sea, realmente el único inciso que me interesa hacer es este y el que sigue. Vale. Entonces, bueno, esa es la profundidad de prima. De modo que la fuerza F, que habíamos quedado que era ρ por G por la sección transversal S por D', pues va a quedar S por ρ por G por D más S mayúscula entre S mayúscula menos S minúscula por X. Y esta es la fuerza que siente este cuadro. ¿Ok? Se puede simplificar un poco, por supuesto, pero esa es la fuerza que va a sentir. Ahora bien, esto no es lo que mide la doctora con el dinamómetro, porque el dinamómetro no sabe distinguir fuerzas entre ellas. El dinamómetro lo único que sabe medir es fuerza neta, ¿ok? Entonces la fuerza neta realmente es esto menos el peso, ¿sí? O sea, a esta cosa le voy a hacer una corrección así a manita. Es esto menos el peso. Porque el dinamómetro no puede decir, ah, esta es la de restauración y el peso era otra, entonces la separo. No, no, no. El dinamómetro mide la fuerza neta que está sintiendo el objeto. Entonces hay que restarle el peso a esta cosa. Y entonces esta cosa hay que restarle el peso. Pero, pues, alguien me puede decir algo de esta fuerza de aquí y esta fuerza de acá. Recuerden que esta era Son la iguales, profundidad en ¿no? equilibrio. ¿Cómo, Ian? Son iguales, ¿no? Son iguales, exactamente. Y lo pueden hacer con las cuentitas así a pelo todos. O sea, pueden sustituir la D mayúscula que tenemos aquí arriba, que es gamma por H, y pueden hacer las cuentitas. Pero el asunto aquí es que no lo necesitan hacer porque saben que antes de que esta nueva fuerza apareciera, estas dos se equilibraban, porque esta era la fuerza de flotación debido a que D es la profundidad original que tenía y este era el peso, y en la primera situación se equilibraban. Así que estas dos las puedo cancelar y entonces la fuerza simplemente va a ser S mayúscula entre S mayúscula menos S minúscula por X. ¿Sí está claro? Esa es la fuerza de restauración que siente la doctora en el dinamómetro. ¿Alguien le queda alguna duda? Espero que no. Entonces ahora la pregunta es, si en vez de desplazarlo X hacia abajo, lo desplazo X hacia arriba, ¿siente la misma fuerza? Vamos a analizarlo, si gustan. Entonces, observen que esta expresión sería la misma y esta expresión sería la misma, salvo porque D' ahora no va a sentir, o sea, no se va a incrementar con X ni con delta Y, sino que se va a disminuir con X y con delta Y. Es decir, ¿a qué me refiero? Ahora, como yo estoy sacando, porque estoy levantando hacia arriba el cilindro, como lo estoy sacando, entonces voy a sacarle un volumen que tiene justamente este valor, o sea, la X que lo levanto hacia arriba. Si quieren, copio el dibujito. Nada más que cambio el nivel al agua. Copiar, pegar. Aquí está. Eh, el asunto ahora justo es que la X va a ser hacia arriba de la distancia D. Entonces, ahora este cuate lo estoy levantando esta X por encima de la distancia D. Y entonces ahora D' de hecho va a ser menor que la D original, ¿no? Porque yo lo estoy sacando al cilindro. Así que una vez que hago esto, nada más que esta D' la estoy dibujando mal. Es hasta ahí. Perfecto. Decía yo entonces, como yo lo estoy levantando, entonces el volumen que ahora va a descender el fluido, ahora ya no lo va a aumentar, lo va a descender.
va a ser XS igual a S mayúscula menos S minúscula por delta Y. El volumen sigue siendo el volumen de una donita, ¿no? O sea, de la arandela. Y esto tiene que estar igualado con el volumen XS. ¿Sí están de acuerdo? No, absolutamente. Entonces, como esto es lo que va a ocurrir, el despeje es exactamente el mismo, solamente que ahora X va a tener signo menos y delta Y va a tener signo menos. Pero yo lo sustituyo y si considero X negativa y delta Y negativa, o sea, X solita vale menos algo, o sea, le pongo el más. Entonces va a ser D más X más delta Y, donde ahora estos dos van a ser valores negativos y la cuenta es exactamente la misma y entonces la fuerza va a ser la misma. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Es la misma, solo cambia el signo del X. ¿Sí estamos? O sea, todo se va a cancelar igualito, solamente que ahora la fuerza de restauración va a ser hacia abajo. O sea, originalmente la fuerza de restauración era hacia arriba, era una fuerza de flotación, pero ahora la fuerza de restauración realmente va a ser debido al peso. ¿Ok? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? ¿Alguien está en desacuerdo con esto? O sea, ¿quieren que repite el argumento? Por favor, díganme algo. Voy a empezar. Ok, a ver. Eh, No, Ángel, creo que lo vi. Víctor, Alejandro, Andrea, José Alberto, Christopher, David, perdón, Edgar, Elías, Iain, Jonathan, Josué, ¿a todos de acuerdo? O sea, pónganme si sí o si no, por favor. Pues sí, solamente sería factorizar el negativo y a todo lo demás te Exacto. queda O sea, positivo y da igual. justo más que factorizar el negativo es ver a X como una distancia negativa. Y sí, exactamente. Sí, hay unas cuantas personas me dijeron que sí. Espero que para el resto también esté claro. Este es un problema difícil, no es nada trivial, o sea, pero es importante que nos familiaricemos con este tipo de problemillas. Eh, y entonces en el otro caso, pues solo cambia el signo de la X, ¿no? O sea, es claro que si yo lo levanto, entonces va a descender el volumen del fluido, pero como el volumen está como envuelto alrededor del cilindro, realmente el volumen tiene forma de donita si yo lo veo desde arriba, entonces va a descender con el volumen de una donita y por eso se cumplen toda esta sarta de igualdades, perdón. Entonces, bueno, eh, teniendo esto en cuenta, el buzo de Descartes no es trivial, ¿no? El buzo de Descartes, por supuesto que es un problema más, es un problema complicado. Teniendo esto en cuenta, solamente quisiera resolver el inciso C, que es calcular el periodo de las oscilaciones. Entonces, pues el sistema va a oscilar armónicamente, ¿vale? Entonces, inciso C. El sistema oscila armónicamente. Vamos a probar eso. Por la segunda ley, yo ya tengo que la única fuerza presente es esta de aquí. Ya vimos que se cancelan todas las demás. Entonces, la masa por la aceleración, que en este caso es en Y, así que lo voy a poner Y 2 puntos, es igual a S entre S, no sé, S minúscula por X. Entonces, si lo paso del otro lado, va a ser M por Y 2 Nada más puntos. que le faltan unidades, Es lo ¿no? que iba a decir apenas. Si le falta un signo menos. El Pero bueno, asunto se es fue por que, cómo lo escogimos, ¿no? Si sí, ponemos Ahí. M y de acuerdo con eso, hecho escogí mi sí. sistema para que eso fuera X, no fuera Y. Entonces, realmente esto tiene que ser X 2 puntos. Eh, ups. Um, eh, Pero bueno, aquí sí, si la aceleración es positiva, esta cosa tiene que ser negativa, entonces la fuerza tiene un signo menos, por supuesto. Muchas gracias. Y entonces tengo mx 2 puntos más s entre s menos x, s menos s, perdón, por x, y esto es igual a 0, y por lo tanto Todavía le tenemos que... faltan el S roje para que den unidades de fuerza, ¿no? sí. De hecho, faltaría ese por el ROM por G para que tenga los símbolos. Muchas gracias, no me había dado cuenta. Sí, eh, va a ser s mayúscula por s roje. Estoy viendo cómo lo voy a escribir. Eh, S roje. Muchas gracias, Javier. Eh,
S rho G, S rho G. Ahí está. Sí, el algebrita me falla un poco, perdón. Y por lo tanto, la frecuencia de oscilación es S mayúscula por S minúscula por la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad entre S mayúscula menos S minúscula. Observen las unidades de esto, ¿no? O sea, S mayúscula y S mayúscula menos S minúscula tienen las mismas dimensiones, así que esto de aquí es adimensional. Y esto tiene dimensiones de longitud al cuadrado, porque es área, por masa entre longitud al cubo, porque eso es densidad, esta ρ, y la g es aceleración, entonces va a ser longitud entre tiempo cuadrado. Así que observen que longitud al cuadrado por longitud se nos van a cancelar y algo me está quedando mal. Falta dividir entre la masa del MX dos puntos. Por supuesto. Y entonces todo lo divido entre la masa. Muchas gracias, Javier. Hoy sí vengo fino para las cuentas, pero qué bueno que tengo alguien para que me cheque. Masa. Masa, muy bien. Y esto es un buen tip de por qué le sirve hacer el análisis dimensional, porque aquí yo me di cuenta de que tenía un error, ¿no? Esto de aquí es adimensional y entonces decía yo, la S tiene dimensiones de área, entonces va a ser longitud al cuadrado. La ρ tiene dimensiones de densidad, entonces va a ser masa entre longitud al cubo. Y la G es de longitud entre tiempo cuadrado. Las longitudes se van a cancelar todas y me queda masa entre tiempo cuadrado, pero estoy dividiendo entre esa masa. Entonces, cuando le divida esa masa adicionalmente, voy a quedar justamente con 1 entre tiempo al cuadrado. Y esas sí son las dimensiones de la omega. Entonces, espero que ustedes lo recuerden. La omega se relaciona con la frecuencia normal, o sea, la frecuencia que yo sí sé medir. Recordando que omega es igual a 2pi con la frecuencia normal, entonces su relación con el periodo es 2pi sobre el periodo. ¿Ok? Así que el periodo es igual a 2pi entre omega. Y la omega ya la tengo ahí. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de S mayúscula menos S minúscula por la masa, entre S mayúscula por S minúscula por ρ por G. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora esto claramente lo pueden dejar en datos del problema, ¿no? O sea, la masa no es un dato del problema, pero la masa, M minúscula, la pueden escribir como el volumen por la densidad del objeto. Y entonces me queda la densidad del objeto entre la densidad del fluido por el volumen. Y este cociente sí lo sé, se llama gamma. Nos lo dieron como dato. Entonces, de hecho, eso sí lo voy a hacer. Nos queda 2pi por la raíz de S mayúscula menos S minúscula por la masa, que ya quedamos que es la densidad del objeto, por el volumen del objeto. El volumen del objeto es el volumen del cilindro, que eso es la cara del cilindro S minúscula por H minúscula. Y esto me queda entre S mayúscula, S minúscula, ρ por G. Y entonces decía yo, este S minúscula se va a cancelar con este S minúscula, y ρ del objeto entre ρ del fluido nos va a dar la gamma. Así que tengo 2pi por la raíz de gamma H por S mayúscula menos S minúscula, entre la aceleración de la gravedad por S mayúscula. Y creo que esta es una expresión un poco más linda. Está más limpia, tiene menos variables así a lo tonto, y con esto tengo el periodo de las oscilaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta con cómo sacar el periodo de las oscilaciones? Aquí estoy suponiendo que ya saben osciladores armónicos, por cierto. A todo el mundo le quedó claro lo de parte de osciladores armónicos, porque creo que me fui muy tendido como bandido y se me olvidó que tal vez algunos todavía no los dominan. Sí, todo claro. Va, fenomenal. ¿El resto igual? En el chat dicen todo maravilloso. Está bien. El inciso D se los dejo a ustedes. Realmente el inciso D es pseudo trivial, que dice que hay que obtener la ecuación de Y en función del tiempo, escogiendo el sistema coordenado como lo crean más conveniente. Lo cual quiere decir pongan el 0 aquí. O sea, más conveniente quiere decir el punto de equilibrio tiene que ser el 0, así que ponen el 0 aquí. Y entonces las oscilaciones simplemente van a ser, suponiendo que X realmente es la amplitud. Aquí sí esto
Aquí voy a cambiar un poquito la anotación. En vez de poner X voy a poner Y, o sea, no afectan mucho. Solamente que X en teoría es la amplitud del movimiento, ¿no? Porque es el golpecito inicial que yo le estoy dando. Entonces, la ecuación va a ser algo de la forma X coseno de omega t. No hay desfase porque escogen el sistema adecuadamente. Entonces, si es X igual a coseno de omega t, a lo mucho le van a tener que meter un signo menos, dependiendo cómo tomen el signo de su marco de referencia, pero esta es la solución. Entonces, la omega ya la conocen, no hay necesidad de sustituir muchas más cosas. Entonces, bueno, con eso termino la clase del día de hoy. Pero hoy empezamos tarde, ¿verdad? Yo creía que ya me había echado las 2 horas, pero no, muy bien, perfecto. O sea, no voy a hacer más, pero ya me siento menos peor por haber tardado tanto. Vamos a hacer resumen de la clase del día de hoy. Hoy nos dedicamos, perdón, exclusivamente a resolver problemas. Eh, la próxima clase, es que sí me quedaron ganas de resolver un problema más. Eh, mm, no. Sí, qué ganas, ¿eh? Eh, Pero no, me voy a aguantar las ganas y la resolveremos el jueves. Es un problema sencillo. Simplemente es demostrar que si yo tengo un fluido adentro de un vasito y el vasito lo roto con velocidad angular uniforme, entonces la superficie del fluido va a ser un paraboloide. Este, no sé, ¿quieren que lo resuelva de una vez? O sea, yo no tengo problema, pero me puedo esperar hasta el jueves. Yo no tengo tampoco problema. Eh, Y una vez resolviendo ese problema, vamos a matar estática de fluidos. Ya habremos terminado con todo lo que yo quería ver de estática de fluidos. Ya resolvimos varios problemas, uno difícil, por supuesto. Y vamos a empezar con dinámica de fluidos. Entonces, voy a ver la ecuación de Euler. A partir de la ecuación de Euler, voy a deducir la ecuación de continuidad. Se van a dar cuenta que solamente es una aplicación del teorema de trabajo y energía sobre la ecuación de Euler. Eh, y a partir de ello, pues voy a hacer unos cuantos problemitas medio trivialones para que les vean forma. Voy a hablar de conservación de la masa y a partir de conservación de la masa voy a deducir, bueno, voy a hablar de flujo. A partir de eso voy a deducir, perdón, eh, la ecuación de continuidad y pues al final solo querría resolver problemas de eso y resolver un problema, bueno, hablarles del centro de flotación. Eh, pero pues sí, eso es todo y pues después de eso tensión superficial. Entonces, eh, con esto, como veo que no hay muchos comentarios, la voy a dejar el día de hoy. Espero no haberlos asesinado con este problema. Disculpen ahí el errorcito que tuve en medio. La mayoría del problema salió bastante natural, solamente tuve un problemita aquí cuando saqué la delta Y, pero al final todo se resolvió. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, con eso voy a detener la grabación. ¿Hay más preguntas? ¿No? Entonces detengo la grabación.